Hola, bienvenido a Educar con Amplitud. Sé que muchas veces nos preguntamos sobre si estamos haciendo lo suficiente para ayudar a nuestros hijos o para ayudar a nuestros alumnos a aprender lo que tienen que aprender. Ahorita es mucho más evidente. Nuestros hijos estando en casa, de pronto dudamos más si está aprendiendo o no algo de la forma en que le enseñan, de si va a llegar a donde tiene que estar, si nosotros tenemos que hacer otras cosas, si tenemos que apretar, si tenemos que soltar. Es normal que todos nos preocupemos y que sabiendo que somos una parte importante en el desarrollo de nuestros hijos o de nuestros alumnos, queramos dar todo de nosotros tratando de no dejar ninguna carencia, de sacar lo mejor de ellos y las mayores habilidades o apoyar cuando vemos alguna dificultad. Sin embargo, cuando nos paramos solo en esta perspectiva, en donde somos nosotros los que llevamos esta carga más grande de la educación, es donde podemos perder un poco el balance entre lo que realmente el otro ser humano puede lograr. Así que el día de hoy te invito a conocer 3 conceptos importantes que te van a ayudar a pararte desde una nueva perspectiva y ver de una forma mucho más amplia lo que es el aprendizaje. El primero de ellos es el impulso de crecimiento. Percy Noon, un educador británico, propuso este concepto llamándole ORME. La ORME es esta fuerza vital y activa que lleva al individuo a desarrollarse. María Montessori también platicó sobre esto, entendiendo que el niño traía esta fuerza que lo iba a llevar a ir alcanzando lo que estaba hecho ya en su evolución, en este caso como ser humano, para alcanzar. Y que va a hacer que todas estas logros que conocemos, como el caminar, hablar, en algún momento sentarse, se desarrollen por sí mismos. ¿Cuántas veces no hemos intentado estimular a un niño por fuera para que hable, cuando al final, si no es el niño el que hace el trabajo interno, no podremos lograr que sus cuerdas vocales se acomoden o logren hacer lo que se necesita para que hable? ¿Esto en qué nos puede ayudar a entender? Pues precisamente entonces el ser humano ya trae una fuerza que lo va a llevar a buscar su desarrollo. Y nosotros, como educadores, como papás, lo que necesitamos hacer es dejar que esto sea posible. Como decía María Montessori, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de un niño a veces es el mismo adulto. Por ejemplo, cuando no dejamos que un niño explore su medio ambiente, huela, lo sienta, lo toque, porque ese niño sabe que necesita eso para su desarrollo. O en un niño mayor que necesita salir, descubrir el mundo, ver qué hacen los demás, a qué se dedican, y somos nosotros con nuestros propios miedos o nuestras propias restricciones quienes constantemente estamos frenando esta fuerza vital. Aquí la invitación es a observar al niño y a su necesidad y dejarla ser y acompañarla, ser nosotros un acompañante de este impulso que ya existe para evolucionar. Dejemos que explore, dejemos que investigue, que trabaje, que haga. Y aquí solo te invito a reflexionar sobre qué tan acelerado es tu ritmo, qué tanto tratas de que ciertas cosas se logren cuando tú crees que se tienen que lograr, y cuáles son los obstáculos que tú podrías estar dando a este tipo de desarrollo. Número 2. El control de error. El control de error propone que haya algo externo que nos puede ayudar a aprender y a regular nuestra conducta. Por ejemplo, algo muy sencillo, un niño pequeño con un juguete en donde tiene que embonar algún sólido en el hueco, ¿no? Y tiene uno cuadrado y lo quiere meter en el redondo. Por más que intente meterlo, el objeto no le va a permitir hacerlo. Y esto va a hacer que el niño empiece con un aprendizaje a través de la observación. Ok, posiblemente tome otra figura y pruebe, y quizá más adelante se dé cuenta que esa figura que él había tomado sí tenía un lugar específico en donde podía entrar. Aquí lo que estamos viendo es que el objeto externo está siendo lo que va a regular y lo que va a marcar el error sin que nosotros tengamos que intervenir. Y esto sucede todo el tiempo. Cuando somos adultos, por ejemplo, en una caja de herramientas en donde está todo específicamente guardado, y abrimos esa caja, sacamos algo y de repente al regresarlo no cierra la caja. ¿Cómo tengo que acomodar las cosas para que vuelva a cerrar? Y entonces ahí es donde viene el verdadero aprendizaje.
en donde podemos probar, por ejemplo, acomodarlo de una forma, acomodarlo de otra e intentarlo hasta que esto cuadre. Y no solo vamos aprendiendo sobre cómo cerrar esa caja, sino que vamos viendo figuras, formas, estrategias y hasta la parte intrínseca de la reflexión de cómo voy haciendo este proceso de aprendizaje en el caso de un adulto. En el caso de un niño, también va a haber este control que le va a ayudar. Aquí estamos viendo que el objeto está limitando lo que podemos y no podemos hacer. Y el objeto nos está enseñando a través de eso cómo hacerlo mejor o cómo aprender algo. Vámonos a algo un poco más abierto. Un niño dibujando un mapa sobre el mundo y de repente le pone a África que se llama Asia. Y mientras sigue coloreando y sigue haciéndolo, llega al que sí era Asia y de repente tal vez ve en el libro que se llama Asia y dice, oh, yo ya tenía uno que se llamaba así. ¿Cuál era? Ah, no, lo puse mal. ¿Cuál es este que dibujé primero? Es África. ¡Wow! Hay una gran diferencia cuando los materiales o la experiencia nos enseña el error a cuando hay un adulto corrigiendo constantemente. Porque además, ahorita vamos a ver cuáles son los mensajes que damos como adultos cuando hacemos este tipo de corrección. Y sobre todo, que como no hubo un proceso de aprendizaje, no hay aprendizaje. Es decir, yo si corrijo mi mapa porque tú me dijiste, igual y ni siquiera pongo atención y nada más borro y utilizo una memoria súper inmediata para acordarme y ponerlo correctamente como tú me estás diciendo. Todo el tiempo estamos contrastando lo que sabemos y lo que aprendemos o que pensamos haber aprendido. Por ejemplo, yo no soy muy bueno reconociendo a la gente, acordándome de caras y nombres. Y a veces pues le digo un nombre a una persona que no es. Y hay personas que se dejan decir otros nombres. Entonces, bueno, le vengo llamando Ceci, cada vez que la veo es Ceci. Y de repente llega alguien más y le dice, hola Rosario. Ahí estaría mi control de error. Hay algo externo a mí que me está ayudando a darme cuenta de algo. Y seguramente no se me volverá a olvidar el nombre de esa persona. Porque además tuve una experiencia que me está ayudando a contrastarlo todo. Estos tipos de errores, tanto en los niños como en los adultos, hay veces que simplemente se corrigen espontáneamente con el tiempo. También podemos entender que hay una acción conectada con el entorno y con el niño mismo. Entonces, dejarlo aprender de las situaciones que vive. Y aquí es donde vendría también una parte de las consecuencias, no cuando nos toca a nosotros como adultos plantearlas a los niños, sino cuando las consecuencias mismas surgen en la vida del niño como parte de su experiencia, como caerte cuando estás corriendo por la casa en calcetines. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nosotros le damos a un niño cuando estamos corrigiendo constantemente? Necesito a alguien que sepa más que yo para hacerlo bien. Es decir, yo solo no puedo. O quizá el niño está interiorizando este mensaje de esta otra forma. El otro es el encargado de observar y de corregir, ya sea mi conducta o lo que estoy aprendiendo en la escuela. Eso me quita autonomía, yo ya no tengo que estar atento, ni ser responsable de lo que estoy haciendo. También puede estar recibiendo el mensaje de tener errores es malo, tiene que corregirse, y a veces lo antes posible mejor. Los errores no son parte de estar aprendiendo, es lo que yo hago cuando no sé. Cuando finalmente lo que queremos enseñarle al niño es todo lo contrario, es que nunca vamos a ser perfectos. Es muy diferente el perfeccionamiento, como este proceso, a la perfección. Y todos vamos a estar en este continuo aprendizaje. Es más, en las escuelas Montessori, por ejemplo, se entiende bien que cuando le muestras a un niño un material que ya domina, ya no tiene nada que aprender de él, ya llegó tarde. Entonces, ¿qué esperamos de una experiencia o de algo escolar? Precisamente esperamos que el niño no lo domine. Esperamos que se equivoque en las sumas, esperamos que no entienda cuál es el procedimiento, entendamos que confunda mamíferos con reptiles, cualquier cosa que necesite en este proceso de realmente ir entendiendo por él mismo qué son las cosas.
Podemos, por ejemplo, sugerir una alternativa y quizá no la hagamos en el mismo momento. Por ejemplo, si observo que mi niño constantemente se sube cuando escribe y se pasa de renglones hacia arriba o escribe hacia abajo, puedo a solas pensar cómo puedo ayudarlo y después nada más llegar y proponerle esta alternativa de cómo vamos a hacer las cosas, en vez de estar corrige y corrige cada vez que está sucediendo. Este sería un punto, no corregir en el momento, pensar cómo lo vamos a solucionar y qué es lo que estamos observando que queremos que se trabaje distinto. Otro, puntos de conciencia. Los puntos de conciencia es llevar la atención a algo en específico. Por ejemplo, pusiste aquí que los patos son mamíferos. ¿Te acuerdas cuáles son las características de los mamíferos? Quizá el niño vaya, busque, quizá recuerda, quizá no, pero estamos sembrando una duda en donde igual le va a servir para rectificar, para pensar y para contrastar. Y el mundo, de los animales termina sorprendiéndonos a todos, porque luego lo que pensamos que son reglas no son tan así, tan fáciles de cuadrar. Eso nos regresa a la parte de volver a dudar de los conocimientos que tenemos o que aprendimos. Eso es una parte muy bonita al estar acompañando a nuestros hijos en casa. Todo lo que aprendimos nosotros de forma tan automática, de forma memorizada, de forma pasiva, a través de un examen, a través de memorizar o simplemente repetir lo que nos habían dicho, con nuestros hijos de repente llega esta parte de sí sé, no sé, pensamos que necesitamos recordarlo, pero en realidad es que necesitamos aprenderlo, nunca lo aprendimos. Entonces, ¿por qué queremos que el niño lo aprenda enseguida? Y número 3. El número de 3 es un concepto que para mí es muy bonito y es la capacidad de observación. Todo ser humano está observando todo el tiempo. Es más, la física cuántica ahora nos habla de la importancia de ese observador y cómo el observador incluso puede modificar por el hecho mismo de estar observando la realidad. Pero regresemos a la parte básica del observador. Siempre estamos aprendiendo a través de la mirada, a través del entorno y de lo que vemos. Entonces, el niño en su primera etapa es todavía mucho más sensible a esta observación. Es más, se da de tal forma que hay una imitación casi automática, como cuando, por ejemplo, en la escuela me agacho para decirle a algún niño algo y hacer contacto visual, y entonces el niño se me agacha imitándome. Este observador está presente aprendiendo de su entorno y seguramente lo vives tú día a día. Cuando empezamos, por ejemplo, a juntarnos con un grupo de amigos que tiene algún otro acento o cambiamos de ciudad, nuestro acento puede incluso llegar a modificarse. Y eso solo hablando en una parte de algo que podríamos pensar que está muy arraigado en nosotros, que fue el lenguaje materno que aprendimos. Y no lo es. Cuando nos empezamos a juntar con personas que tienen ciertos valores o que hacen las cosas de otras formas a nosotros, estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, dejemos a los niños observar, dejemos a los niños que vean el entorno, si están pequeños con más razón, y seamos un ejemplo para ellos de todo aquello que nosotros queremos que aprendan. Llevémoslos a diferentes lugares, enseñémoslos cómo viven diferentes personas, cómo se viven diferentes profesiones, cómo se viven los talentos, todas esas cosas, porque el niño está aprendiendo. No solo el hacer me lleva a dominar algo. De hecho, hay niños que van a tener esta tendencia mucho más fuerte y van a estar observando antes de querer hacer algo. Dales el tiempo de observar. El niño solo sabrá cuándo es su turno también de participar, de actuar, de hablar, y cuándo está listo para ello. No subestimemos su mirada. Espero que con estas cosas puedas pararte desde un lugar mucho más amoroso. Yo sé perfectamente como mamá todos los retos que hay y como educadora también, pero creo que cuando nosotros dejamos de poner al otro como el más importante en el aprendizaje y en la educación, es cuando cargamos
no solo a nosotros mismos, sino al niño, de una serie de expectativas que no corresponden. El ser humano es hermoso en muchísimos aspectos, o en todos sus aspectos, y trae una fuerza vital, un impulso hacia el crecimiento. Sí o sí lo tiene, sí o sí lo va a usar, sí o sí lo está usando cada día. 2. El control de error existe en sí, existen los objetos, existen las experiencias, existen las consecuencias. Cuando hacemos algo, no regamos algo, en los seres vivos lo vemos muy claro. Y cómo esto afecta al entorno y nos afecta de vuelta a nosotros mismos y nos permite aprender. Y 3, la observación. Como herramienta innata del ser humano para poder mirar su entorno y sacar provecho de ello. Aprendamos a observarlos, a quererlos, a seguirlos y a caminar con ellos. Espero que esta información te sea útil. Gracias.